Gracias, Carolina. Y continuamos con el doctor Harold Durán, subdirector científico del Hospital Psiquiátrico San Camilo, con el tema ¿hasta dónde ha afectado la pandemia la salud mental de los colombianos? ¿De qué grado, doctor, el COVID, con los casos que usted ha contado en nuestra introducción y que ha sido progresivo, ¿cierto? Luego de un bajo número en diciembre, bajo número en enero, pero luego ya escalonado, como igualmente ha sido de nuevo el pico, el tercer pico del virus en Colombia. En nuestro caso, ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno, realmente la pandemia por COVID-19, como ya les había dicho, ha marcado una tendencia, ha marcado un cambio en las generaciones actuales y en las generaciones anteriores, ¿sí? Creo que para las personas que tengan pues menos de 80 años, nunca habíamos estado en medio de una pandemia, ni sabíamos cómo reaccionar, ¿sí? Pero a nivel mental, ya hay estudios incluso, acá voy a separar o voy a tocar dos temas, hay estudios incluso que marcan la patología mental como una secuela en personas que contrajeron la enfermedad por coronavirus 19, ¿sí? Trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, y hay personas que sin tener coronavirus 19 o COVID-19 han contraído o han desarrollado algunos síntomas que han afectado su salud mental, ¿sí? Desafortunadamente la pandemia, como ya les indiqué, nos ha generado muchos cambios, ¿sí? Problemas familiares, disfunciones familiares, ¿sí? Estas disfunciones familiares hoy en día me generan gran preocupación porque me están afectando directamente la salud mental de los menores de edad. Hoy nuestra unidad de salud mental de clínica infantil y adolescente está al 100%, y tenemos la cantidad de remisiones todavía por ingresar de menores de 18 años. Sí. Menores que se afectan, además el confinamiento, diríamos que es una de las principales causas en este tema, sobre todo del segmento de los jóvenes, población infantil. Así es, en el normal desarrollo de la infancia y de la adolescencia, los niños siempre deben gozar de espacios abiertos, de una interacción social con los pares, es decir, con los niños de la misma edad, de poder hacer relacionamiento externo en sus entidades educativas, en sus unidades de vivienda, pero hoy el confinamiento nos ha tenido o los ha tenido los niños en un encierro en donde su relacionamiento está del otro lado de una pantalla, ¿sí? Y del otro lado de una pantalla muchas veces no encontramos los mejores amigos, ¿sí? Encontramos cosas o encontramos personas con algún tipo de daño mental también o con algún tipo de mala influencia que está generando en nuestra población infantil que desarrolle trastornos afectivos bipolares, trastornos depresivos graves, trastornos por consumo de sustancias, ¿sí? Y lo que más nos está generando preocupación es que nuestra población infantil, al menos la que está en nuestro Hospital Psiquiátrico San Camilo, está llegando en francos episodios depresivos que los están llevando a cometer conductas suicidas. Sí. Tocábamos nosotros, antes de comenzar esta entrevista, por ejemplo, el caso de niños con padres separados, que a corta edad, 12, 13 años, tienen que asumir el rol de casi jefe de hogar, con consecuencias que no son, lamentablemente, muy buenas al final. Sí, es algo frecuente, con tristeza nuestra población sufre de esta disfunción familiar, ¿sí? Cabe aclarar que el rol paterno y el rol materno en la familia son indispensables. No puedo decir que uno sea más importante que el otro, ambos cumplen dos funciones completamente diferentes en la formación del menor, ambos marcan o generan una estructura de la personalidad que va a desarrollar el menor de edad, y la ausencia de uno de los dos siempre va a generar un cambio reactivo en el menor de edad, ¿sí? No quiere decir, y con esto no quiero que se malinterprete, y es que los hogares disfuncionales o los menores de edad que crecen con uno de sus dos padres, ya sea porque se separaron o porque alguno falleció, que también es un contexto diferente,
sean personas de mal, ¿no? Son personas que en su gran mayoría son personas exitosas y desarrollan su vida completamente normal, sino que en el contexto patológico de la salud mental, esto en nuestros pacientes, en nuestra población, marca una tendencia a que pueden llegar a desarrollar algún tipo de trastorno mental. Sí, pero también caso particular, doctor Harold, el niño de 12 años que le dicen, bueno, usted tiene que quedarse cuidando de sus otros 2 hermanos, de 6, 4 años, y como todo es virtual, y además cocíneles, prepáreles, y cuando hacen algún daño, que lo comentamos, llega el padre o la madre al final de la jornada y el castigo es para el mayor. Así es. ¿Cómo afecta esa salud mental de ese joven, de ese chico? Digamos que esas conductas, volviendo al tema del contexto de las familias, de algunas familias de nuestro país, entendemos la situación económica, entendemos que los padres estén ambos o estén viviendo, estén en alguna unión formal o estén separados, ambos tienen esa necesidad o ese instinto de supervivencia de salir a trabajar para obtener algunos recursos y darle al menos lo mínimo a sus hijos, ¿sí? Yo sé que la gran mayoría de padres no pensamos en darle a nuestros hijos lo peor, siempre pensamos en darle lo mejor. Sí. Esto obliga a que, bueno, los padres tienen que salir de casa, dejar a sus hijos ahorita por el confinamiento, porque bueno, hay colegios que no tienen presencialidad sino virtualidad, dejar a sus hijos en la casa. Muchas veces, o ahorita la tendencia o la media de nuestra población es que los estratos 1, 2, 3, pues digamos que los recursos son muy limitados y no va a alcanzar para contratar a una persona para que les apoye. Entonces el apoyo viene siendo en el hijo mayorcito, que a veces no supera los 15 años, y ese mayor, que es un menor de edad porque tiene máximo 15 años, debe cuidar a sus hermanitos de 11, de 10, de 9, de 8, de 4, de 3 años, debe quedarse responsable, debe estar asumiendo responsabilidades de adulto a pesar de no serlo, ¿sí? Está adquiriendo roles que su personalidad o que su adecuado desarrollo de la infancia y la adolescencia no... O sea, está asumiendo roles en una edad que no corresponde a su normal desarrollo, ¿sí? Y se pueden cometer errores porque es una persona que no es adulta y está asumiendo actitudes de adulto, ¿sí? Y lo más triste es que a veces algunos padres, en una actitud autoritaria, en una actitud punitiva, estos errores que comete este menor de edad en el cuidado de sus hermanos menores, son condenados, son castigados, son golpeados, les prohíben, bueno, X cosa que le puedan prohibir dentro de la casa, o si llegan a tener posibilidad de salir en su unidad familiar de vivienda, también le prohíben las salidas. Entonces el chico empieza, o el menor de edad empieza a tener sentimientos de culpabilidad, sentimientos de inferioridad, sentimientos de que, o sea, estoy haciendo las cosas y aún así no es suficiente, y esto va generando un desarrollo y eso va quedando ahí en la mente, hasta que puede llegar al desarrollo de una enfermedad mental propiamente dicha, de manera frecuente, trastorno depresivo. Bueno, que más adelante pues tocaremos el tema ese, donde se llegan pues a ese tipo de desenlaces fatales. Hablamos igualmente, doctor Harold, a veces cómo influye, pues los medios, las redes sociales sobre todo, afectan mucho también la salud mental de los colombianos, pero también se han generado una serie de fobias a raíz de todo esto del COVID, ¿cierto? ¿Cómo tratar y cómo, digamos que esa persona sintomática cuando empieza a mostrar ese tipo de reflejos de patologías? Bueno, hay unos puntos claves que nosotros generalmente le estamos dando a la comunidad, y es los sentimientos de tristeza. Eso no es normal que uno se sienta triste la mayor parte del día y la mayor parte de los días, ¿sí? Los sentimientos de inferioridad, yo no valgo nada, mi vida no vale nada, mi vida no le interesa a nadie, el llanto con facilidad, cualquier noticia positiva o negativa o tragedia, o ni siquiera tragedia, solamente por producto de su pensamiento, genera llanto fácil, ¿sí? El sentimiento de querer acabar con su vida es uno de los signos de alarma y de peligro más importantes. El sentimiento de querer hacerle daño a alguien de su círculo cercano o externo,
por X o Y motivo, ¿sí? Motivado por lo que quiera, por algo justo o injusto, porque así puede pasar en la patología mental. Estos son unos tips que ya nos deben generar alarma y que si los sentimos, en lo posible busquemos la ayuda, digámosle a nuestro familiar cercano, venga, yo estoy sintiendo esto, por favor ayúdeme, yo creo que no es normal, ¿sí? O si la persona no es capaz de decirlo, pero usted como familiar está viendo este tipo de conductas, ayúdelo, pregúntele qué le sucede, qué le pasa, qué tiene. Y lo más importante, si esto persiste, si ustedes en sus hogares, en sus familias, no pueden controlarlo, las puertas del Hospital Psiquiátrico San Camilo están abiertas. Nosotros en la actualidad por el servicio de urgencias no le negamos el servicio a ninguna persona de ninguna edad, de ningún estrato, tenga o no tenga EPS, pertenezca al régimen contributivo, al régimen subsidiado e incluso personas que no tienen EPS, nosotros la atendemos y tenemos la posibilidad de afiliarla a una. Qué bien. Entonces, decíamos, perdón, disculpe, doctor Harold, el teléfono. Van a aparecer ahí en pantalla, 305-393-1600 o línea fija 697-0878. Y hay un correo electrónico, saludmental@hospitalsancamilo.gov.co. así es. Y la gente, ¿por qué? Porque la gente de pronto por teléfono pues puede comentar la situación que tiene o de pronto no quiere hacerlo, pero puede escribirles. Así es. Esta información que acaba de dar Carlos Julio es perteneciente a nuestra línea de amistad, que es una línea institucional que se creó en cabeza del doctor Pedro Javier Gutiérrez, nuestro actual gerente, para precisamente darles a los santanderianos, inclusive a los colombianos, porque recibimos llamadas de otras partes del país, Sí, orientaciones acerca de cómo accionar ante estos síntomas mentales, ¿sí? Afortunadamente hemos recibido muchas llamadas y hemos generado muchas ayudas de manera telefónica que algunas han tenido que recurrir o acudir al servicio de urgencias de nuestro hospital. Hay un hecho fundamental, lo decíamos claro, se concluye el confinamiento, el desempleo, que lo comentábamos también, que mucha gente perdió, la falta de contacto social, entre otros aspectos, influyen en la aparición de esas enfermedades mentales. Sin duda alguna, como ya lo hemos hablado previamente, Sí. estos cambios que vienen ocurriendo desde que se declaró la pandemia es algo fuera del contexto o fuera de lo común para lo que veníamos viviendo todos los colombianos, ¿sí? A los únicos que tal vez les pueda parecer esto normal es a los niños que nacieron de marzo del 2020 hasta ahora, Sí, porque son niños que han nacido en el confinamiento de una pandemia, pero de ahí para atrás somos, pues porque actualmente todos nos afectamos del confinamiento, de estar pues encerrados, algunas personas de no tener esa capacidad productiva, económica para llevar el sustento diario a sus familias, ¿sí? Estos confinamientos de cierta forma han afectado la economía, ¿sí? Como ya lo hemos visto, y obviamente eso influye o eso recae de manera directa en las personas que tal vez estén dentro del estrato 4 hacia abajo. Fundamental también, doctor, trastornos como el estrés y la ansiedad, que yo creo que se han vuelto igualmente las enfermedades más recurrentes. ¿Cómo se pueden definir o diagnosticar? ¿Se pueden manejar y prevenir o se tiene que acudir a ayuda profesional? Bueno, de manera preventiva, lo más importante en la patología mental es tener una adecuada red de apoyo. Si hay algo que adolecen nuestros pacientes en el Hospital Psiquiátrico San Camilo, una parte importante de nuestros pacientes es que su red de apoyo, y red de apoyo que es su familia cercana, su esposa, sus hijos, sus papás, sus hermanos, por encasillarlos a usted a las personas en una patología mental, de una vez se genera una barrera, y esa barrera entre la red de apoyo y el paciente ocasiona un deterioro, ¿sí? O un retroceso en la evolución de la patología mental. Hay estudios importantes en los que la red de apoyo genera un impacto, pero supremamente importante, un plus adicional, porque la red de apoyo está pendiente de que se le den los medicamentos a tiempo, si tiene varios medicamentos por día, de que acuda a las citas de control,
preguntándole frecuentemente, pues las recomendaciones que da psiquiatría siempre es coméntele a su familiar cómo se siente, cómo se ha sentido, Hablar, ¿no? hablar, desahóguese, si requiere ayuda acude a urgencias. Entonces esas son las partes importantes de la red de apoyo, porque el paciente o la persona con algún trastorno de la salud mental generalmente tiende a asumir eso propio y casi no lo comenta. Entonces ahí es donde marca la diferencia la red de apoyo familiar, ¿sí? En los controles, los medicamentos, en cómo está, cómo se siente, cómo le puedo ayudar, yo lo veo mal, vamos al hospital, sí, vamos a la clínica. Eso marca una tendencia, ¿sí? El estar completamente solo y con un trastorno mental, pues desafortunadamente nos puede llegar a tragedias y a cosas tristes. Sí, esas tragedias inclusive nosotros, ustedes televidentes, pues han sido testigos de los suicidios que hemos tenido que reportar, informar. Y como usted lo decía, pues antes eran personas adultas, hoy hemos tenido recientemente casos de jóvenes y hay casos en los cuales se pudo haber prevenido. Inclusive esta semana una persona que quiso suicidarse ahí en el puente de la Quebrada Seca con 15 y fue persuadido por una mujer y luego por 2 agentes de la policía. Ese estado se puede controlar en algunos momentos en ese suicida potencial, doctor Harold. Bueno, el suicidio es un tema bastante complejo, sí, bastante amplio, de gran estructura, que es prevenible si la persona alcanza a informar cosas. Desafortunadamente, la persona que toma alguna conducta suicida estructura todo su suicidio, y uno lo piensa. En su entorno lo pueden como presagiar. Digamos que detectándolo de maneras tempranas con sí, los tips o los síntomas que ya les habían sí, entregado, sí, claro. Personas con pensamientos de minusvalía, que se sienten inferiores, que están tristes, que no le ven el sentido a la vida. O yo me voy a ir de este mundo porque usted que empiezan a mandar señales como cuando yo haga falta, cuando tal cosa, ojalá no le haga falta. Este tipo de señales nos deben empezar a generar una alerta cuando ya se vuelven repetitivas, ¿sí? Porque puede ser que la persona esté generando o esté creando, ¿sí? Sí, lo que va a ser finalmente un suicidio. Lo que sucede es que ellos nunca van a decir, o las personas generalmente nunca van a decirle a la otra persona, hoy me voy a suicidar, generalmente, aunque sí pasan casos donde lo informan y lo avisan, me voy a suicidar y lo hacen, claro que sí. Los indicadores ustedes allá en el psiquiátrico San Camilo, pues han tenido ha habido crecimiento, doctor, sí, de suicidios, sí, lamentablemente. Sí, claro, pues como tal de suicidios no, sino de intentos suicidas, de riesgo suicida. Sí, ¿sí? No, pero decía yo, el número de suicidios que se han presentado. Sí, sí, claro, claro. ¿Cierto? Claro que sí. Se refleja igualmente en las estadísticas. Claro, se refleja en la patología mental descompensada que recibimos nosotros en el hospital, donde pues los rasgos, los síntomas que se le encuentran a la persona son rasgos de alto riesgo suicida, ¿sí? Sí. Inclusive nosotros pues en el hospital, en nuestras guías, en nuestros protocolos, tenemos la identificación del riesgo suicida, que es una identificación que va pues marcada en el paciente y va marcada en su historia clínica, y es un paciente sí, al que le tenemos especial cuidado y especial atención, porque si ya tiene una conducta suicida, puede desarrollar el suicidio ahí mismo dentro de su hospitalización. Ahora, estamos en final de esta entrevista, con la gracia del doctor Harold. A veces la gente tiene la idea, y lo digo pues antes del tema de pandemia, de que cuando usted va al psiquiátrico es porque está loco, ¿cierto? Ah, no, pues si usted va para el psiquiátrico, usted está loco. Y resulta que no, es una prevención de la salud mental. Y lo otro, a nosotros nos estigmatiza mucho al santanderiano, ¿no? Esa idiosincrasia de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, que es que somos así, que tenemos este rasgo violento, que tenemos trastorno, y por eso yo soy así y actúo así. Eso se da también, ¿cierto? Bueno, con las 2 preguntas ahí como para... En nuestro hospital estamos generando una campaña, menos estigma, más apoyo al paciente con patología mental. Quiero dejar claro que es un estigma en la sociedad colombiana llamar loco a una persona que tiene una patología de salud mental. Pero sí pasa eso, ¿cierto? Claro. Desafortunadamente sucede, y lo más grave es que a veces la misma familia
le dice al paciente o lo trata peyorativamente de esta forma, ¿sí? Eso influye e impacta negativamente en la salud mental de ese paciente que ya está afectado, ¿sí? Entonces, menos estigma y más apoyo, teniendo en cuenta lo que previamente dije. Por favor, ese tipo de términos, está loco, está loquito, está diciendo locuras, Corrido de la teja. está corrido de la teja, está chiflado, que es como sí. términos muy santandereanos que a veces dicen o se han utilizado. Por favor, menos de esto y más cómo está, cómo se siente. Menos violencia verbal. En qué le puedo ayudar, ¿sí? Las puertas del Hospital Psiquiátrico San Camilo están abiertas para generar todo tipo de ayuda. Y en cuanto a lo que me dice de que las personas santandereanas tenemos esa fama de estar bravos, casualmente en parte de la historia de la creación de nuestro departamento, en algunos libros alcanzan a tocar que nuestros fundadores, los primeros colonos que llegaron a Santander, tenían ciertos rasgos de la personalidad que los hacían ver agresivos, pero era ya un trastorno de la personalidad que se estaba desarrollando, y esto empezó a pasar de generación en generación como algo normal, y por eso es que tenemos la fama de bravo. No quiere decir que nosotros ahora tengamos un trastorno de la personalidad, un trastorno mental, sino que en la historia de los colonos de nuestro departamento ya habían rasgos de la personalidad marcados. Bueno, doctor Jalo, muchas gracias por su tiempo. Esperamos con esta entrevista con nuestro protagonista, pues llegar a ustedes los televidentes, cómo realmente comportarnos en esta época crítica de la pandemia. Siguen subiendo los casos, pero que no nos dejemos afectar de la salud mental. Y por supuesto, en el Hospital Psiquiátrico San Camilo, líneas abiertas, líneas fraternas, líneas amigas, para poder escucharlos, para poder atenderlos y a tiempo poder diagnosticar cualquier potencial enfermedad mental. Muchas gracias. Así es, Carlos Julio. Bueno, con nosotros el doctor Harold Durán, subdirector científico del Hospital Psiquiátrico San Camilo, nuestro protagonista esta noche. Después de la pausa comercial estará Giovanni Hernández con toda la actualidad deportiva. Hoy domingo, aquí en Oro Noticias.